La gestión del riesgo es un proceso aplicable a cualquier empresa y que está adquiriendo en los últimos tiempos una importancia creciente. Los efectos relacionados con la exposición a algún tipo de riesgo se dan principalmente en los ámbitos medioambientales y laborales. Precisamente uno de los grandes retos del sector de la seguridad y salud laboral es adaptarse a los nuevos tiempos que vienen de la mano del rápido avance de la tecnología y los cambios económicos y sociales. En este programa vamos a hablar de las técnicas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, centrándonos fundamentalmente en el entorno industrial. Conoceremos los mecanismos y las etapas que rigen el proceso de apreciación del riesgo. Nos acercaremos a algunas técnicas de aplicación mediante ejemplos y casos prácticos. Y no olvidaremos un nuevo campo de trabajo, el de los riesgos emergentes. Para comentar todos estos aspectos nos acompaña un experto que dialogará con la profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Cristina González. Tenemos aquí a una persona muy especial, el profesor Francisco Brocal Fernández. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Francisco es un exalumno nuestro, estudió con nosotros en la Escuela de Industriales de la UNED el máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación. Posteriormente se animó a matricularse en doctorado, hizo con nosotros el doctorado y ahora es doctor ingeniero industrial. Además, es profesor asociado en la Universidad de Alicante y trabaja desde hace un montón de años, no porque sea mayor, sino que trabaja hace un montón de años en temas de prevención. Ahora es colaborador con nosotros, con los equipos docentes de la escuela, en algunos cursos de educación permanente, pero también colabora en el máster de prevención de riesgos laborales. El tema de hoy está relacionado con las técnicas de riesgos. Y entonces yo quiero ahora, Paco, que me digas o que hagas una breve introducción desde qué perspectiva vamos a hablar de riesgos. Muy bien, muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Bien, en primer lugar, yo creo que antes de empezar a hablar de los riesgos, es conveniente definir el término. Al respecto, hay muchas definiciones en diferentes contextos, definiciones más o menos complejas, más o menos amplias, pero para empezar a mí me gustaría utilizar la siguiente definición. Podemos entender como riesgo el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Estos efectos pueden ser positivos y negativos. Y los objetivos pueden ser de diversa índole, financieros, medioambientales, en materia de seguridad y salud, etc. Sin embargo, en esta ocasión vamos a centrarnos de manera especial en el caso de los riesgos medioambientales y los riesgos laborales. Sobre todo porque los efectos relacionados con la exposición a algún tipo de riesgo principalmente se dan en estos contextos, en el medioambiental y en el laboral. De esta forma, el contexto general que vamos a considerar es un contexto de carácter productivo, particularmente de carácter industrial. Sin embargo, para hablar de lo que es la gestión del riesgo, necesariamente tenemos que también introducir una pequeña definición. Esta definición es la siguiente. Vamos a entender como gestión del riesgo aquellas actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. De esta forma, antes de abordar en cualquier asignatura relacionada con el riesgo, antes de abordar el estudio de la gestión del riesgo, es necesario introducir unos temas relacionados con la gestión y organización de empresas.
Estos temas, en nuestras asignaturas relacionadas, normalmente cubre 3 ámbitos principales. Por una parte, nos va a cubrir el ámbito de los sistemas productivos. Por otra parte, es necesario hablar de lo que es la planificación de procesos y la producción. Y en tercer lugar, también muy importante en todo este ámbito de la gestión, es necesario adquirir unos conocimientos, por lo menos básicos, en materia de gestión de recursos humanos. Según me comentas, ¿esto es aplicable a cualquier empresa? Sí. La gestión del riesgo la vamos a desarrollar en cualquier tipo de empresa, sea de carácter industrial o de otro tipo de sector. Sin embargo, nosotros, por las características también de nuestro entorno docente, por así decirlo, nos vamos a centrar principalmente en entornos industriales. Uh-huh. Muy bien. Entonces, para alcanzar una adecuada comprensión sobre la gestión del riesgo, ¿es necesario previamente estudiar el riesgo propiamente dicho? Sí, efectivamente. De la misma forma que para comprender adecuadamente la gestión del riesgo es necesario adquirir unos conocimientos básicos en materia de gestión y organización de empresas, para la adecuada gestión del riesgo también es necesario entender, comprender bien lo que significa el riesgo. De esta forma, nosotros en las asignaturas relacionadas lo que hacemos es abordar este aspecto mediante el análisis, mediante el estudio, el aprendizaje del proceso que se denomina apreciación del riesgo. ¿Y puedes explicarnos brevemente en qué consiste este proceso de apreciación del riesgo? Bien, el proceso de apreciación del riesgo, por una parte, es un proceso fundamental e importantísimo, por eso lo vamos a ver en el ámbito del riesgo con carácter general. Este mecanismo se compone básicamente de 3 etapas. La primera etapa la denominamos identificación del riesgo. La segunda etapa es la de análisis del riesgo. Y en tercer lugar tenemos la evaluación del riesgo. Una pregunta, pero yo hasta ahora había pensado que estaba todo metido en la evaluación del riesgo. Sí, efectivamente, en muchos textos, en muchos programas y incluso en muchas asignaturas, y cuando hablamos de textos, hablamos tanto de textos docentes como textos de carácter jurídico, como legislación y similares. Cuando se habla de la evaluación de riesgo se mete todo en el mismo paquete. Sin embargo, siendo rigurosos y siendo más exactos, utilizando terminología normalizada, que es en la que nos apoyamos en gran medida en nuestros estudios, el concepto exacto es apreciación del riesgo, con estas 3 etapas que hay que diferenciar. Si te parece, Cristina, paso a explicarlas de una manera básica, ¿no? Vamos a ver, el proceso de identificación del riesgo básicamente tiene 4 pasos. Con esos 4 pasos vamos a identificar y a conocer 4 variables asociadas al riesgo. En ese primer paso, lo que vamos a hacer es identificar el origen del riesgo o la fuente del riesgo. Son términos equivalentes o sinónimos. Una vez que conocemos la fuente del riesgo, el siguiente paso es conocer las causas y sucesos asociados. Por ejemplo, ¿qué accidentes pueden ocurrir? Y el cuarto paso, o la cuarta variable asociada al riesgo, van a ser las consecuencias. Es decir, si tenemos un accidente, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué daños para el medio ambiente o para la seguridad o para la salud de las personas puede ocasionar el mismo? Cuando pasamos a la segunda etapa de la apreciación del riesgo, es decir, el análisis del riesgo, vamos a hacer lo siguiente. Las 4 variables que hemos identificado en la primera etapa de identificación del riesgo, esas 4 variables las tenemos que interrelacionar para conocer y comprender los distintos riesgos que hemos identificado. Y además vamos a añadir una quinta variable, que es la probabilidad. Dicho de otra forma, identificamos las fuentes del riesgo y determinamos qué puede ocurrir, cómo puede ocurrir y con qué probabilidad. Y ya finalmente pasamos a la tercera y última etapa,
la etapa de evaluación de riesgo. En esta etapa es cuando llevamos a cabo el proceso de evaluación propiamente dicho, que ese proceso a grandes rasgos consiste en determinar qué riesgos son los que vamos a tratar, es decir, qué riesgos queremos eliminar o minimizar en su defecto, así como priorizar el conjunto de acciones correspondientes. Y para llevar a cabo este proceso habrá unas técnicas. Efectivamente, las técnicas de aplicación, digamos que es la parte de esta materia más compleja, la que requiere mayor dedicación y mayor estudio. Tal y como comentabas con anterioridad, Cristina, se habla de manera general de técnicas de evaluación de riesgos, pero insisto, en términos normalizados y en términos prácticos y en términos exactos, hablar de técnicas de evaluación con carácter general no es exacto. Ajá. Tenemos que pensar que hay muchas técnicas, pero todas las técnicas no son para la etapa de evaluación. Hay técnicas que son de aplicación a la etapa de identificación, otras a la etapa de análisis y otras a la etapa de evaluación propiamente dicha. Por ejemplo, hay una técnica muy utilizada que se denomina el método Delphi. Y el método Delphi solo lo podemos aplicar para identificar riesgos. Hay una metodología o una técnica que es ampliamente utilizada tanto en el mundo medioambiental como en el laboral, que se denomina la matriz de evaluación de consecuencias y probabilidad. Esta técnica, matriz consecuencias-probabilidad, se utiliza muchísimo y a veces, en mi opinión, se utiliza demasiado porque es una técnica cualitativa, se utiliza en gran medida porque es sencilla y rápida, pero no siempre es la más adecuada. Porque a lo mejor falta rigurosidad, ¿no?, en el estudio. Efectivamente, falta ser más riguroso tanto en la etapa de identificación como sobre todo en la etapa de análisis. Claro. Y una pregunta, ¿las personas que quieran acercarse a este mundo de los riesgos y quieran utilizar estas técnicas necesitan una formación especial? Bien, esta formación se puede acceder a ella desde diferentes campos de conocimiento. Para determinadas técnicas hay especialidades o titulaciones donde la adaptación va a ser mejor, por ejemplo, las titulaciones técnicas. Sin embargo, en otros campos, como por ejemplo en el campo de los riesgos psicosociales, hay otras titulaciones que también se pueden adaptar muy bien, como aquellas más cercanas a la gestión y organización de empresas, al campo de la psicología, incluso el campo relacionado con el ámbito jurídico, desde el punto de vista siguiente. A la hora de determinar las técnicas a emplear, hay que pensar que estas técnicas tienen que ser compatibles con el contexto jurídico que corresponda. Claro. Y para ello siempre viene muy bien tener personas especializadas en diversos campos de conocimiento, porque en definitiva este contexto podemos resumir que es totalmente multidisciplinar. Exacto. Además, tú también hablabas antes, cuando hablábamos de las empresas, el campo relacionado con los recursos humanos, ¿no? O gestión de personas, que ahora también va en ese camino, ¿no? Sí. O sea que es un término que tiende más a utilizarse. Y en ese campo también es verdad que hay psicólogos y hay ese tipo de personas, de esa formación que complementan la técnica, ¿no? La formación técnica. Efectivamente. Como más adelante hablaremos un poquito más, el conjunto, una vez que integramos el proceso de apreciación de riesgos en el sistema general de gestión de la empresa, es necesario efectivamente un enfoque multidisciplinar. Bueno, que es que te corta, vamos al tajo. Entonces, ahora vamos a ver, ¿en qué consiste exactamente ese tratamiento del riesgo? Sí, esto lo podemos hilar un poco con los comentarios que hacíamos anteriormente en cuanto a esa necesidad multidisciplinar, ya que el tratamiento del riesgo a grandes rasgos consiste en, a partir de los resultados
de este proceso, de este mecanismo que comentábamos de apreciación del riesgo, se van a desprender una serie de resultados que deben de implantarse en la empresa. Es decir, hay que diseñar y planificar un conjunto de medidas que son las que se deben de integrar en el sistema general de gestión de la empresa. Tanto el diseño de las medidas como su integración en el sistema general de la empresa requiere un enfoque efectivamente multidisciplinar. Muy bien. Yo quiero que me pongas un ejemplo de una de estas técnicas, pero un ejemplo real que te haya pasado a ti en la empresa. Bien, bueno, ejemplos podemos poner muchísimos, pero, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos, estos riesgos los podemos clasificar de distintas formas. Por ejemplo, podemos hablar de riesgos relacionados con la seguridad en máquinas, de riesgos asociados a los diversos contaminantes. Estos se clasifican en físicos, químicos, biológicos, o podemos estar hablando de gestión de residuos. Cuando hablamos, por poner el ejemplo que me pedías, de gestión de residuos, aquí podemos distinguir entre residuos peligrosos y residuos no peligrosos. En el enfoque del diseño de un sistema de gestión de estas características, es necesario un enfoque técnico para determinar, por ejemplo, los grupos de peligrosidad de los diferentes residuos que vamos a gestionar, ya que este conjunto de grupos tiene que llevarse a cabo de forma compatible entre ellos. Pero también es necesario diseñar un sistema de gestión, también compatible con la legislación, que facilite a la empresa dos aspectos fundamentales. Por una parte, reducir el riesgo que pueda existir en la empresa relacionado con el residuo peligroso y, por otra parte, optimizar los costes relacionados. Por lo tanto, el enfoque es tanto desde un punto de vista tecnológico como desde un punto de vista organizativo. Tiene esa doble vertiente clara en este ejemplo, a mi modo de ver. Estaba yo pensando ahora el tema de residuos en un hospital, ¿no? El tema de residuos en hospitales debe ser muy complejo. Sí, efectivamente. En un hospital tenemos que pensar que nos encontramos residuos de todo tipo, desde residuos peligrosos de carácter químico a residuos peligrosos de carácter biológico. Entonces, desde este punto de vista, no solamente es importante llevar a cabo una agrupación correcta, tal y como comentábamos antes, sino que aquí hay un trabajo muy importante que es el de formación e información a toda la estructura jerárquica, en este caso de un hospital, ya que todo el mundo debe conocer perfectamente el sistema, cómo funciona, qué envases hay que utilizar, con qué periodicidad se van a retirar, qué riesgos puede existir en la propia manipulación del residuo, etcétera, etcétera. ¿Y quién forma e informa en una organización? Bien, esto va a depender mucho de las características de la organización. Por ejemplo, si hablamos de prevención de riesgos laborales, hay distintas modalidades, pero por simplificar un poco la cuestión, una empresa a partir de 500 trabajadores o 250 si son empresas especialmente peligrosas, tienen que tener lo que se denomina un servicio de prevención. Si son empresas que no cumplen estas características, este servicio de prevención lo tienen que contratar. En cualquier caso, a través del servicio de prevención se tienen que organizar estas actividades con personal que esté cualificado, que puede formar parte del servicio o puede formar parte de otras empresas. Esto ya depende de las características de cada situación, pero también es muy importante integrar al personal de la empresa con la que estemos trabajando. Claro, claro. Además, hay un tipo de protección que es personal, ¿no? Y entonces los propios trabajadores tienen que formarse para saber qué tipo de equipos tienen que... Claro, esto también es un aspecto muy importante. Vamos a poner un ejemplo reciente, sí que es verdad que es un ejemplo extremo, pero de esta manera todos podemos llegar a entenderlo, que es la situación que tuvimos con el ébola, que en su momento se habló mucho en las noticias de qué equipos de protección individual eran los más adecuados para cada situación. Bien, insisto que esto es un caso extremo, ya que los agentes biológicos en prevención de riesgos laborales los clasificamos en 4 grupos, 1, 2, 3 y 4, siendo 4 el de mayor riesgo. El ébola está en este grupo, el de mayor riesgo. Pero en hospitales, por ejemplo, no hace falta irse a hospitales, podemos ir
otro tipo de industrias, por ejemplo, las del sector cárnico, sector ganadero. Ahí también tenemos residuos biológicos. Sí que es verdad que ahí el nivel de riesgo es menor, pero sigue existiendo ese riesgo. Por lo tanto, en relación a tu pregunta en cuanto a qué equipos de protección individual utilizar, los tendremos que adaptar a cada circunstancia, pero en todo caso es un aspecto fundamental, yo diría que estratégico para entendernos, que en nuestras asignaturas relacionadas con los riesgos esto lo vemos con detalle, puesto que es un aspecto muy importante. Por ejemplo, yo entro a trabajar en una industria, a mí me tienen que informar obligatoriamente de los riesgos de mi puesto de trabajo, hacer una evaluación, bueno, ya estará hecha la evaluación de mi puesto de trabajo, ¿no? Me tendrán que informar, formar y proporcionarme la empresa los equipos, ¿no? Sí, efectivamente. Esto en cualquier empresa, a partir de lo que se deriva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la Ley 31 del año 95, que es la de aplicación a cualquier tipo de empresa, nos obliga a que todo trabajador debe de recibir una formación e información sobre los riesgos en su puesto de trabajo. Efectivamente. Muy bien. Bueno, ya que nos hemos desviado, no nos hemos desviado porque esto es todo muy interesante. Lo que pasa es que el mundo de los riesgos pues no tiene fin, ¿no? Efectivamente, esto solo es una introducción. Exacto. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa en el programa de hoy, quería que me comentaras algo acerca de los riesgos emergentes, que yo también sé que la tesis la realizaste en algo relacionado con ello. Sí, efectivamente, estamos trabajando desde hace varios años en este campo y lo seguiremos haciendo, ya que están surgiendo proyectos y oportunidades en este campo. Pero bueno, por introducir un poco respecto a estas características de riesgos, tal y como hacíamos al principio de nuestra conversación, conviene definir lo que es un riesgo emergente. En este sentido, la definición rigurosa tiene cierta complejidad, por lo tanto vamos a utilizar una definición simplificada. Mejor. Bien. Podemos entender como riesgo emergente un riesgo nuevo o un riesgo tradicional, es decir, un riesgo conocido desde siempre, que lo vamos a tener en un contexto nuevo o desconocido. ¿Qué ejemplos podemos poner de riesgos emergentes en los distintos ámbitos que estamos hablando? Bien, ahora están de moda, desde hace unos años, están de moda los nanomateriales. Recordemos que cuando hablamos de nano, estamos hablando en la escala nanométrica. Y recordemos que un nanómetro es una milmillonésima de metro, es decir, 10 elevado a menos 9 metros. Para tener una referencia, el diámetro de un cabello humano tiene un diámetro de 80.000 nanómetros, por lo tanto es una escala muy pequeña. Pero claro, la exposición a este tipo de nanomateriales viene en forma de nanopartículas, nanofibras, es un riesgo emergente por dos motivos. Porque los materiales son nuevos y porque además cada vez son más utilizados, tanto en contextos nuevos como en contextos desconocidos. ¿De acuerdo? Podemos poner otros ejemplos relacionados con los riesgos emergentes, ya que principalmente se están estudiando desde todo ámbito, desde el ámbito ergonómico, psicosocial, pero también desde el ámbito medioambiental, energético, etcétera. Por lo tanto, es un aspecto que yo tengo mucho interés en que lo vayamos introduciendo en nuestras asignaturas, puesto que debe de conocerse de forma también profunda. Bueno, la verdad es que hasta hace bien poco no había asignaturas en enseñanzas regladas relacionadas con los riesgos ni con la seguridad, ¿no? Había bastante, más a lo mejor en el campo de la ingeniería nuclear, ¿no? Efectivamente. Todo este tema está ganando importancia, está ganando protagonismo, porque si nos paramos un momento a pensar, todo lo que hacemos en nuestra vida nos interesa que sea seguro. Por lo tanto, cualquier proceso, cualquier actividad tiene de forma más o menos implícita un componente de seguridad y salud. Y además, si a esto le unimos el gran desarrollo tecnológico que estamos teniendo en todos los campos, los riesgos emergentes a los que antes aludía van en aumento. Pensemos que un riesgo emergente se puede dar en cualquier ámbito, no solamente el ámbito laboral, también el ámbito diario. Claro, claro.
Muy bien. Entonces, ¿y el proceso de apreciación y tratamiento del riesgo, explicado que hemos comentado antes, ¿Sí? es diferente entre los riesgos tradicionales y los emergentes? Bien, a priori el proceso que hemos explicado de apreciación del riesgo, que recordamos que eran estas 3 etapas de identificación, análisis y evaluación, este proceso es el mismo. Lo que ocurre que, claro, cuando hablamos de los riesgos emergentes, tenemos que pensar que debido a las características novedosas de este tipo de riesgo, las técnicas que vayamos a aplicar son también técnicas novedosas y en muchos casos complejas. Hilando con el ejemplo que he puesto de los nanomateriales, existen diversas técnicas, pero estas técnicas principalmente están evolucionando en el ámbito cualitativo. Existen técnicas en el ámbito cuantitativo, pero por una parte son especialmente complejas, por otra parte necesitan equipamiento muy sofisticado y muy caro, y en tercer lugar, las metodologías todavía no hay un consenso científico a nivel internacional suficiente. Muy bien, bueno, se nos acaba el tiempo, así que solo agradecerte tu presencia aquí en nuestros estudios de grabación de radio de la UNED y nada, pues emplazarte a que vuelvas a estar con nosotros y a seguir transmitiendo conocimiento y tu experiencia, que tienes mucha. Pues muchísimas gracias, Paco. Muy bien, muchas gracias a vosotros.